Hola a todos. Bienvenidos a Reman Crítica, tu canal de análisis y reseñas de películas donde desmenuzamos cada detalle, desde la trama hasta los personajes, pasando por los efectos visuales y la música. Hoy vamos a sumergirnos en el mundo de Aquaman 2018, una película del universo DC que nos lleva a las profundidades del océano y nos presenta a Arthur Curry, un héroe mitad humano, mitad atlante, que debe enfrentar no solo a poderosos enemigos, sino también descubrir su verdadero destino. En este video voy a contarte todo sobre la historia, los personajes, las batallas épicas y la impresionante estética submarina de la película, además de dar mi opinión sobre si realmente vale la pena verla. Si eres fan del cine de superhéroes o simplemente buscas aventuras épicas llenas de acción, este análisis te ayudará a conocer cada detalle antes de sumergirte en Atlantis. Así que, ponte cómodo, no olvides suscribirte a Reman Crítica, activar la campanita para no perderte ninguna reseña y acompáñame en este recorrido por los mares, la acción y la mitología de Aquaman. Vamos a empezar. Aquaman es una película de superhéroes estadounidense estrenada en 2018 que combina acción, aventura, fantasía y elementos del mundo submarino para narrar la historia de uno de los héroes más singulares del universo extendido de DC. Dirigida por James Wan, la película ofrece una mezcla de épica histórica, conflictos familiares, mitologías submarinas y espectaculares secuencias de acción que se desarrollan tanto bajo el mar como en la superficie del planeta. El protagonista es Arthur Curry, también conocido como Aquaman, un ser mitad humano y mitad atlante que debe descubrir su verdadero origen y aceptar su destino para unificar a los pueblos marinos y proteger tanto la tierra como los océanos del mundo. Arthur Curry creció sin conocer verdaderamente el mundo submarino al que está ligado por sangre. Su padre, Tom Curry, era un farero humano que encontró y cuidó a una mujer herida llamada Atlanna, que resultó ser la reina de un poderoso reino submarino, Atlantis. Su amor prohibido culminó con el nacimiento de Arthur, un niño con habilidades muy particulares, puede respirar bajo el agua, tiene fuerza sobrehumana y puede comunicarse con criaturas marinas. Sin embargo, la presión de la sociedad atlante obligó a Atlanna a regresar al océano y enfrentar la desaprobación de su pueblo por haber traído un hijo con sangre humana al mundo submarino. Debido a esto, Arthur fue criado en la superficie por su padre y creció sin saber realmente quién era o qué papel le esperaba en el destino del mundo. Desde joven, sintió que pertenecía a dos mundos, pero en ninguno del todo. Estas raíces mixtas se convierten en un conflicto interno durante toda la historia de Arthur. Aunque vive en la superficie, siempre ha tenido un vínculo especial con el océano, muchas veces rescatando barcos en peligro o ayudando a quienes se encuentran en dificultades cerca del mar. Su fama por estos actos lo convierte en una figura conocida, aunque no siempre admirada, entre quienes habitan la tierra firme. A pesar de sus dotes heroicas, Arthur jamás ha deseado ocupar un lugar de liderazgo o coronarse como rey. Su vida ha sido una constante lucha por encontrar paz entre sus dos naturalezas. Mientras tanto, en las profundidades del océano, la política atlante se encuentra en un momento tenso. El reino submarino está dividido en varias facciones y tribus, cada una con sus propias leyes, costumbres y ambiciones de poder. El trono central de Atlantis está ocupado por el medio hermano de Arthur, Orm, un atlante ambicioso y carismático que ha decidido unificar los 7 reinos submarinos bajo su mando para declarar la guerra a la superficie. Orm, sintiendo rencor hacia los habitantes de la Tierra por la polución, la pesca indiscriminada y las invasiones humanas, busca vengarse de la humanidad por el daño que ha causado al mar. Su objetivo es declarar la guerra contra los seres humanos, convencido de que solo así podrá restaurar el equilibrio del océano. La introducción de este antagonismo entre Orm y la superficie no solo plantea un peligro global, sino que también presiona el destino de Arthur de manera inevitable. La creciente amenaza que representa el plan de Orm obliga a figuras clave del mundo atlante a buscar a Arthur, quien, como hijo de Atlanna, tiene la autoridad y el linaje necesarios para reclamar el trono de Atlantis. Para lograr esto, sin embargo, debe emprender un viaje significativamente peligroso para encontrar un artefacto antiguo y poderoso conocido como el Tridente de Atlán.
El tridente de Atlán es un símbolo de poder supremo entre los atlantes. Quien lo posea tendrá la legitimidad de reclamar el liderazgo de todos los reinos submarinos y una fuerza extraordinaria para detener la guerra que Orm quiere iniciar. Sin este tridente, Arthur no solo carece de autoridad, sino que también no puede igualar el poder de su medio hermano ni detener su sed de conquista. La búsqueda del tridente se convierte entonces en el eje central de la película y en la misión que empuja a Arthur a confrontar su identidad y su propósito. En esta aventura, Arthur no está solo. Recibe la ayuda de Mera, una guerrera valiente y decidida de Atlantis con la capacidad de controlar el agua y crear potentes chorros de presión acuática. Mera es inicialmente enviada por líderes atlantes con sus propias agendas, pero pronto desarrolla una visión más amplia del conflicto y una conexión real con Arthur. Su relación evoluciona desde una alianza forzada hacia una amistad y compañerismo profundos. Mera se convierte en guía, compañera de combate y en el vínculo emocional que ayuda a Arthur a aceptar quién es y a qué debe aspirar. También está Vulko, un consejero sabio y veterano de la corte atlante que ha conocido a Arthur desde que era niño. Vulko actúa como mentor para Arthur, insistiendo en que el joven herede su lugar legítimo en la línea de sucesión y ayude a traer la paz. Aunque Arthur es renuente al principio, la persistencia de Vulko y la urgencia de la situación lo empujan a aceptar la travesía. La dinámica entre estos personajes sirve como un contraste entre la negación de Arthur hacia su destino y la firmeza de aquellos que ven en él la esperanza de un futuro pacífico. El viaje para encontrar el tridente de Atlán lleva a los protagonistas desde las ciudades sumergidas en los abismos hasta lugares remotos en la superficie. En el camino, enfrentan varias tribus submarinas con sus propias culturas y sistemas de gobierno, algunas amigables y otras hostiles. Estas interacciones no solo ofrecen espectaculares escenas submarinas, sino que también subrayan la diversidad de la civilización atlante y la complejidad de un mundo que nunca debe ser visto como una sola entidad monolítica. Arthur y Mera finalmente localizan el tridente en un antiguo templo escondido en una vasta región oceánica, custodiado por criaturas marinas antiguas y protegidas mediante trampas tanto físicas como místicas. Esta etapa representa el punto de inflexión en la película. Arthur debe superar sus inseguridades internas, su miedo a no ser aceptado y la duda de si verdaderamente puede liderar. La lucha por conquistar el tridente no solo es física, sino simboliza su crecimiento personal. Cuando Arthur recupera el tridente, está dando un paso masivo hacia el cumplimiento de su destino como rey. Con el tridente en su posesión, Arthur regresa para enfrentar a Orm en una batalla final decisiva. Esta batalla no solo ocurre bajo el agua, sino también en las costas y ciudades de la superficie, lo que representa el peligro inminente para toda la vida en ambos entornos. Orm, impulsado por su odio y su visión de supremacía atlante, busca activar un ritual que le permitirá fusionar los reinos submarinos bajo su mandato violento. Arthur, empoderado por el tridente y con la ayuda de Mera, Vulko y otras fuerzas aliadas de Atlantis, enfrenta a su medio hermano en una confrontación épica que decidirá si habrá una guerra total o si puede restaurarse la paz. La batalla culmina en una serie de enfrentamientos espectaculares, donde Arthur debe valerse no solo de su fuerza, sino también de su coraje y su capacidad de inspirar unidad entre seres de diferentes mundos. Tras un combate intenso, Arthur logra derrotar a Orm, demostrando que su enfoque no es la conquista sino la protección y la reconciliación. Con esto, Atlantis reconoce a Arthur como su legítimo rey, marcando un nuevo comienzo para la civilización submarina y su relación con los seres humanos de la superficie. Al finalizar la película, Arthur Curry ya no es un hombre dividido entre dos mundos. Ha abrazado plenamente su identidad y ha aceptado su responsabilidad como defensor tanto de los mares como de la tierra, actuando como un puente entre dos realidades que durante mucho tiempo han estado en conflicto. Su transformación de solitario aventurero a rey y protector simboliza un viaje de crecimiento, redención y esperanza. Aquaman combina así aventura submarina, drama familiar, mitología fantástica, acción trepidante y temas de identidad y pertenencia, entrelazando todo esto en un arco narrativo que celebra la complejidad del héroe que, finalmente, se gana su lugar como uno de los líderes más poderosos y respetados de todos los reinos.
Jason Momoa encabeza la película interpretando a Arthur Curry /Aquaman, el protagonista de esta historia submarina llena de aventuras, batalla y descubrimiento personal. En la trama, Arthur es un hombre con un origen dividido, su madre es atlante y su padre es humano, lo que lo convierte en un ser único con habilidades extraordinarias. Desde joven, Arthur ha sentido una atracción profunda por el océano y ha salvado a personas de tragedias marinas, demostrando que posee una fuerza y resistencia superior a la de cualquier ser humano normal. Puede nadar a velocidades increíbles y comunicarse con la vida marina, habilidades que le resultan útiles tanto en combate como en supervivencia. Sin embargo, a lo largo de la película, Arthur se enfrenta a su propia identidad y a la responsabilidad de sus orígenes, pues el destino lo llama a convertirse en el legítimo heredero del trono de Atlantis y un protector del equilibrio entre la tierra y el mar. El viaje de Arthur en esta película comienza como el de alguien que no está seguro de su lugar en el mundo. Vive en la superficie, trabaja ayudando a otros y, aunque muestra un enorme potencial, nunca ha aceptado del todo su lado atlante. Con el desarrollo de la historia, enfrenta desafíos que requieren no solo fuerza física, sino también madurez emocional. Se ve forzado a confrontar su pasado, sus dudas y el legado de su madre, que fue reina Atlanna, una figura poderosa cuyo reinado y decisiones dejaron huella en Atlantis y en la estabilidad del reino submarino. A medida que la historia avanza, Arthur se transforma de un héroe renuente a un líder decidido a unir dos mundos que han estado separados por la desconfianza y la ignorancia. A su lado está Amber Heard, quien interpreta a Mera, una guerrera valiente y la princesa de Sebel, uno de los 7 reinos submarinos. Mera no es simplemente una asistente del héroe principal, es una combatiente formidable con habilidades únicas que la distinguen en la historia. Su poder le permite controlar el agua de forma telepática e hidrocinética, lo que significa que puede moverla, moldearla e incluso usarla como arma. Este don no solo la hace útil en batalla, sino que refleja su conexión profunda con el entorno marino y su propio destino como parte de la realeza submarina. Mera posee un espíritu fuerte e independiente. Desde el primer momento en que se encuentra con Arthur, ella demuestra que no teme enfrentarse a desafíos peligrosos ni poner su vida en riesgo por una causa justa. A diferencia de otros personajes que dudan, Mera actúa con determinación y guía a Arthur durante su aventura para encontrar el poderoso tridente de Atlan, instrumento que simboliza la legitimidad del liderazgo en Atlantis. Su relación con Arthur se desarrolla desde la desconfianza inicial hasta un profundo respeto mutuo y una complicidad que los une, no solo como aliados, sino como compañeros que luchan por un mismo propósito: poner fin al conflicto entre reinos y proteger el mundo entero del caos. Otro personaje fundamental es Nicole Kidman, quien encarna a Atlanna, la reina de Atlantis y madre de Arthur. Atlanna es una figura trágica pero emblemática en la vida del protagonista. Su historia está marcada por el sacrificio y la valentía, pues eligió el amor con un hombre de la superficie en lugar de permanecer confinada exclusivamente en su mundo submarino. Esta decisión la obligó a renunciar a parte de su posición tradicional dentro de la realeza atlante, y aunque esto generó temor y rechazo entre su pueblo, también dejó un legado de compasión y esperanza. A través del recuerdo de Atlanna, Arthur aprende lecciones importantes sobre liderazgo, equilibrio entre dos mundos y lo que significa pertenecer a algo más grande que uno mismo. La presencia de Atlanna en la película es un recordatorio constante de que el pasado influye en el presente y que las decisiones de quienes vinieron antes pueden tener repercusiones profundas en las generaciones futuras. Su figura inspira a Arthur durante momentos de duda y lo impulsa a aceptar su herencia completa, no solo como un guerrero, sino como alguien destinado a cambiar el curso de la historia para bien. Enfrentándose a Arthur en múltiples ocasiones se encuentra Patrick Wilson interpretando a Orm, también conocido como Ocean Master, quien es el medio hermano atlante de Arthur. Orm representa el antagonismo en la historia desde el principio, pues lidera un movimiento para iniciar una guerra total entre Atlantis y la superficie. A diferencia de Arthur, Orm no muestra dubitaciones sobre su identidad atlante. Él abraza completamente su linaje y siente que los humanos merecen ser castigados por los daños que han causado a los océanos y a las criaturas que los habitan.
La personalidad de Orm es compleja, tiene un fuerte sentido de superioridad, ambición desmedida y una visión rígida de justicia que lo lleva a tomar decisiones crueles e impulsivas. Para él, la paz es imposible de lograr mientras los humanos sigan destruyendo el entorno marino, lo que lo impulsa a buscar el poder absoluto. Su desafío constante hacia Arthur pone a prueba no solo las habilidades físicas del héroe, sino también sus valores y su determinación de liderar con justicia y empatía. El conflicto entre los dos hermanos es uno de los motores principales que impulsa la narrativa y sirve como símbolo del contraste entre la ira y el perdón, la guerra y la reconciliación. La película presenta también a Willem Dafoe, quien interpreta a Noé Desfalco, un sabio consejero atlante y una figura paternal para Arthur. Vulko es un personaje que conoce las antiguas tradiciones de Atlantis y su historia y reconoce el potencial que Arthur tiene desde que era un niño. Su papel es crucial porque actúa como mentor, enseñándole a Arthur cómo pelear, cómo entender las complejidades de las leyes submarinas y cómo enfrentarse a situaciones que parecen imposibles de resolver. Vulko no solo aporta conocimiento y sabiduría, sino también una perspectiva amplia sobre lo que realmente significa ser un líder responsable y digno de confianza. La presencia de Vulko en la vida de Arthur proporciona el puente entre el conocimiento ancestral de Atlantis y la mentalidad moderna del héroe, algo que se vuelve esencial cuando llegan los momentos más tensos y decisivos de la trama. A través de él, Arthur accede a información histórica y estratégica que lo ayuda a enfrentar no solo a su hermano, sino a los peligros que amenazan con destruir tanto el mundo submarino como la superficie. Otro miembro destacado del reparto es Dolph Lundgren, quien interpreta al rey Nereus, gobernante de uno de los reinos submarinos aliados. Como padre de Mera, Nereus representa una figura importante en la política compleja de las facciones acuáticas. Aunque su papel no es el de un villano directo, Nereus es alguien que mide cuidadosamente cada movimiento, pondera alianzas y sirve como ejemplo de cómo las distintas culturas submarinas pueden ser tan diversas y complicadas como la superficie misma. Su intervención en la trama está relacionada con las decisiones clave que afectan al equilibrio de poder y al curso de la guerra inminente. La película también presenta a Yahya Abdul-Mateen II como David Ken/Black Manta, un antagonista secundario de gran importancia. Black Manta es un pirate feroz con una profunda sed de venganza, pues siente que Aquaman es responsable de tragedias personales en su vida. A diferencia de Orm, que lucha por un ideal político, Black Manta actúa por razones personales y emocionales. Su traje tecnológico y su armamento submarino representan una amenaza seria e innovadora que obliga a Arthur a adaptarse rápidamente y enfrentar no solo desafíos físicos sino también enemigos con motivaciones complejas. En el mundo de Aquaman, no todos los villanos son simples caricaturas del mal. Black Manta aporta una dimensión emocional que pone en evidencia cómo decisiones de héroes y líderes pueden tener consecuencias devastadoras en las vidas de otros, generando resentimiento y un deseo profundo de revancha. Su presencia le da más capas a la narrativa principal y obliga a Arthur a reconsiderar qué tipo de héroe desea ser. Interpretando a Tom Curry, el padre humano de Arthur, se encuentra Temuera Morrison. Tom es un farero que crió a Arthur lejos de los conflictos de Atlantis, intentando brindarle una vida tranquila y alejada de la violencia. A través de su personaje, se explora la parte humana de Arthur, su infancia, sus valores morales y la alegría simple de crecer en un ambiente amoroso pero humilde. La influencia de Tom en la vida de Arthur es profundamente positiva, recordándole constantemente que hacer el bien no depende de la grandeza de un reino, sino de la nobleza de las acciones individuales. Además, la película cuenta con Randall Park como el Dr. Stephen Shen, un científico obsesionado con descubrir los secretos de Atlantis. Su descubrimiento y teoría sobre la existencia de la ciudad sumergida lo llevan a cruzarse y colaborar en ciertos puntos con Arthur, aunque sus métodos no siempre son éticos ni fiables. Stephen Shen representa la curiosidad humana llevada al extremo, destacando cómo la búsqueda del conocimiento sin responsabilidad puede convertirse en peligro para todos. El reparto incluye también a una variedad de actores que interpretan versiones jóvenes de Arthur en diferentes etapas de su crecimiento, desde bebé hasta adolescente.
Estas representaciones sirven para mostrar la evolución del héroe y cómo sus experiencias de vida, desde pequeño, moldean el carácter que lo define en la edad adulta. Finalmente, personajes secundarios como guardias atlantes, habitantes de la superficie, guerreros de diferentes casas submarinas y figuras míticas aportan color, complejidad y autenticidad a este universo. Juntos, conforman un mosaico de culturas, razas y perspectivas que van más allá de una simple historia de superhéroes, se convierten en una exploración profunda de identidad, familia, lealtad y reconciliación entre mundos aparentemente incompatibles. Aquaman es una película que, desde su anuncio, generó expectativas encontradas entre los fanáticos del cine de superhéroes. Por un lado, la historia de un héroe que puede respirar bajo el agua y hablar con peces sonaba peculiar, cuanto menos. Por otro, el universo cinematográfico de DC buscaba consolidarse con historias que combinaran acción, corazón y mitología propia, y Aquaman prometía precisamente eso, una mezcla de fantasía, épica submarina y aventura sin límites. El resultado es un film que, aunque no está exento de defectos, ofrece una experiencia visual y emocional sólida, entretenida y sorprendentemente atractiva incluso para quienes no eran inicialmente seguidores del personaje. La película se abre con una escena que define de inmediato su tono, épico, colorido y con una energía casi de cuento de aventuras. No es un inicio tímido ni discreto. Desde los primeros minutos, el espectador es transportado a un mundo donde el límite entre lo fantástico y lo real se difumina y donde la mitología submarina no es un añadido estético, sino un universo complejo con culturas, reglas y conflictos propios. Esta elección tonal es importante porque marca la identidad de la película. Aquaman no intenta ser un drama pesado ni una obra gris, sino una odisea visual y emocional que celebra la imaginación y el poder de sumergirse en universos distintos. Uno de los mayores logros del filme es cómo maneja la dualidad del protagonista, Arthur Curry. Desde el inicio, queda claro que no estamos ante un héroe convencional. Arthur es un hombre dividido entre dos mundos. Por un lado, la superficie, donde fue criado por su padre humano. Por otro, las profundidades de Atlantis, el reino submarino cuya herencia lo reclama como su hijo legítimo. Esta división no es solo un detalle biográfico, es el eje emocional de la película. Antes de convertirse en un rey o en un héroe reconocido, Arthur debe enfrentarse a sus dudas, miedos e inseguridades. Ese conflicto interno lo hace más humano, más relatable, incluso cuando se enfrenta a criaturas gigantescas o reinos submarinos místicos. El arco narrativo de Arthur es quizá uno de los más satisfactorios del cine de superhéroes reciente porque, más allá de la batalla física contra villanos, se trata de una batalla personal por la identidad. La película no se contenta con mostrar sus poderes espectaculares, aunque lo hace, y con creces, sino que explora el peso del legado familiar, la responsabilidad de aceptar quién eres y la valentía de liderar incluso cuando no te sientes digno de hacerlo. Este enfoque le da profundidad a una historia que de otro modo podría haber sido simplemente un despliegue de efectos especiales. Y hablando de efectos, uno de los elementos más llamativos de Aquaman es, sin duda, su diseño visual. El mundo submarino está representado con una riqueza cromática, una fluidez narrativa y un sentido de escala que muchas películas de acción en tierra firme envidiarían. Las ciudades sumergidas, las batallas acuáticas y las criaturas marinas son presentadas con una mezcla de fantasía y coherencia interna que permite al espectador sumergirse sin esfuerzo en este universo. La película no escatima en detalles ni en espectáculo. Cada secuencia bajo el agua está diseñada para ser más impresionante que la anterior y por lo general lo logra. Esta riqueza visual va acompañada de una narrativa que sabe cuándo acelerar y cuándo tomarse su tiempo para desarrollar personajes y relaciones. No es una película que abrume con acción sin pausa, también hay momentos de silencio, de introspección y de construcción emocional. La relación entre Arthur y su madre, la reina Atlanna, por ejemplo, es uno de los pilares afectivos del relato. A través de recuerdos y reflexiones, se muestra cómo las decisiones pasadas de ella influyen directamente en el presente de Arthur y cómo su legado lo impulsa tanto como lo atormenta. En el centro de la narrativa también está Mera,
una guerrera atlante que no solo aporta poderosos momentos de combate, sino una presencia femenina fuerte, decidida y compleja. Su relación con Arthur evoluciona con naturalidad, de incertidumbre y desconfianza inicial a un profundo respeto y camaradería. No es simplemente un interés romántico, es una compañera de batalla, una guía y una voz sensata en momentos de confusión. Su papel equilibra la historia y le añade una dimensión emocional que hace que los actos heroicos de Arthur se sientan compartidos, no solitarios. El antagonista principal, Orm, si bien puede caer en clichés del villano con sed de venganza, está lo suficientemente bien desarrollado como para representar una amenaza legítima no solo para Arthur, sino para todo el mundo submarino y la superficie. Su convicción de que la guerra es la única solución para un conflicto histórico entre especies le da un peso ideológico interesante, y su presencia obliga a Arthur a cuestionar no solo sus habilidades, sino sus valores. A diferencia de villanos puramente caricaturescos, Orm funciona como un espejo oscuro del protagonista. Ambos están conectados por sangre y motivaciones, pero divergen radicalmente en la forma de enfrentar el legado de Atlantis y la relación con el mundo humano. Otro punto destacable es cómo la película logra equilibrar tonos sin perder coherencia. Puede pasar de una batalla submarina llena de tensión a un momento humorístico ligero sin que se sienta fuera de lugar. Este dinamismo es vital para mantener al espectador enganchado durante toda la duración, especialmente en una película que no teme extenderse para contarlo todo con amplitud. En lugar de intentar ser oscura o extremadamente seria, Aquaman abraza su esencia de aventura épica con orgullo, y eso se siente en cada escena. La banda sonora, aunque no siempre en primer plano, acompaña perfectamente la narrativa. En momentos de tensión, la música intensifica la acción. En momentos de reflexión, contribuye a la emocionalidad de las escenas. No es una banda sonora que intente eclipsar la historia, sino complementarla, lo que fortalece la inmersión y hace que el ritmo de la película sea fluido y disfrutable. Ahora bien, como ninguna obra es perfecta, Aquaman también tiene áreas donde podría mejorar. Hay momentos en que la trama parece repetitiva o donde algunos subargumentos no están totalmente desarrollados. Algunas transiciones entre secuencias pueden sentirse abruptas si se las analiza con lupa, y ciertos personajes secundarios podrían haber recibido más tiempo en pantalla o un desarrollo más profundo. Sin embargo, estas debilidades no son lo suficientemente significativas como para empañar la experiencia general, y la mayoría de los espectadores las percibirán como detalles menores en el contexto del conjunto. Otro aspecto que puede dividir opiniones es la mezcla de humor y épica. Aunque muchas escenas cómicas funcionan y alivian la tensión de manera efectiva, en algunas ocasiones pueden restar un poco de seriedad a momentos que, por su naturaleza, piden mayor gravedad. Esta es una elección de tono que depende mucho del gusto personal. A algunos les parecerá refrescante y ágil, a otros quizás un poco excesiva. En cualquier caso, no se trata de un error narrativo, sino de una decisión estilística que define el carácter de la película. Llegamos entonces a la pregunta central: ¿vale la pena ver Aquaman? En una palabra, sí, y con varias matizaciones importantes. Si eres fan de las historias de superhéroes y disfrutas de películas que combinan acción, mundos fantásticos y personajes con conflictos internos, Aquaman ofrece exactamente eso, y lo hace con un nivel de espectáculo visual que pocas producciones han logrado igualar. Si lo que buscas es una película profunda en un tono dramatizado extremadamente serio, puede que esta no sea tu favorita. Pero si estás abierto a una aventura que celebra el heroísmo, la identidad y la reconciliación entre mundos, entonces definitivamente es una experiencia que merece la pena. Además, el film no necesita que conozcas todas las películas anteriores del universo DC para ser comprensible. Tiene una narrativa suficientemente completa como para que incluso alguien que no ha visto otras producciones relacionadas pueda seguirla sin problema. Esto es una ventaja enorme en una era donde muchas franquicias parecen exigir que veas todo lo anterior para entender siquiera la mitad de lo que ocurre. Desde el punto de vista técnico, la realización es impecable.
La cinematografía no solo captura la escala y magnitud del mundo submarino, sino que también transmite una sensación palpable de inmersión. Cada batalla, cada paisaje y cada criatura parecen formar parte de un universo coherente y vibrante. En este sentido, la película representa un paso adelante en cómo el cine de acción y fantasía puede explorar espacios que antes eran dominio exclusivo de la imaginación. Emocionalmente, Aquaman también cumple. El viaje de Arthur Curry, desde la incertidumbre hasta la aceptación, es significativo y algo con lo que muchos espectadores pueden empatizar, incluso fuera del contexto de superhéroes. La película nos recuerda que el verdadero poder no reside únicamente en habilidades especiales, sino en la capacidad de entender quién eres, abrazar tus raíces y usar tus dones no para la dominación, sino para la protección y la justicia. En conclusión, Aquaman es una película entretenida, visualmente deslumbrante y emocionalmente satisfactoria. Combina aventura, corazón y épica de una manera que pocos filmes del género logran con éxito. Tiene sus imperfecciones, como cualquier producción ambiciosa. Sin embargo, su espíritu aventurero, su riqueza visual y su exploración de temas humanos universales la convierten en una obra que merece la pena ver, ya sea para pasar un buen rato, para emocionarte con batallas submarinas impresionantes o simplemente para disfrutar de una historia de héroes que encuentran su lugar en un mundo que parece demasiado grande para ellos. La película Aquaman 2018 es una de las producciones cinematográficas modernas donde los efectos visuales, VFX, y las imágenes generadas por computadora, CGI, juegan un papel absolutamente central. A diferencia de otros filmes que se basan más en sets físicos o en escenas filmadas en locaciones reales, Aquaman se desarrolla en su mayoría en un mundo submarino totalmente imaginado y reconstruido digitalmente. Para lograr esto, el equipo creativo tuvo que enfrentarse no solo a desafíos tecnológicos, sino también a decisiones artísticas que cambiarían profundamente cómo se representa el agua, la luz y el movimiento dentro de una película de acción en vivo. El concepto de submarino en Aquaman no se limita simplemente a poner personajes bajo el agua. El objetivo era crear una civilización entera bajo el mar, con su propia arquitectura, fauna, sensación de profundidad, materiales y percepción de luz distinta a lo que ocurre en la superficie. Esto significó que cada escena bajo el agua requirió una reconstrucción virtual completa del entorno, una recreación artística de cómo se vería la luz a cientos de metros de profundidad, y una simulación cuidada de cómo reaccionarían elementos tan simples como burbujas, partículas suspendidas y vegetación acuática. Todo esto se logró mediante el uso intensivo de CGI de altísima calidad que fue renderizado y refinado cuadro por cuadro durante meses. Uno de los principales estudios encargados de estos efectos fue Industrial Light and Magic, ILM, una de las casas más prestigiosas del mundo cuando se trata de efectos visuales. ILM tuvo la enorme responsabilidad de diseñar y animar gran parte del mundo submarino de Atlantis, incluyendo la ciudad misma, cientos de criaturas marinas digitales, barcos, estructuras arquitectónicas, iluminación y más. La ciudad de Atlantis no solo es un fondo o escenario, es una entidad viva de múltiples niveles sociales, paisajes y tecnología, lo que implicó miles de elementos 3D interconectados que debían moverse, reaccionar y comportarse de forma natural. Para lograr esto, se diseñaron edificios, caminos, puentes y vehículos submarinos inspirados en la biología marina, con movimientos que evocan la fluidez del océano y sus criaturas más espectaculares. Además de construir ambientes submarinos visualmente ricos, el equipo de VFX debió desarrollar nuevas herramientas tecnológicas especializadas para Aquaman. Por ejemplo, se creó un sistema denominado Spectral Absorption, una herramienta que permitía simular con precisión cómo el agua absorbe y dispersa la luz y el color a diferentes profundidades. Esto fue esencial porque la luz actúa de forma distinta bajo el agua, se desgasta con la profundidad, cambia el tono de colores y hace que los objetos lejanos se vean más oscuros o tenues. Y los artistas necesitaban controles precisos para ajustar estos efectos cuadro por cuadro según las necesidades visuales de la historia y la intención del director. La integración de CGI y live action fue uno de los retos más complejos. En lugar de filmar a los actores literalmente bajo el agua,
lo cual habría sido extremadamente difícil y peligroso, la producción recurrió a lo que se conoce como técnica Dry Forward. Los actores fueron filmados en un set seco con fondos azules o verdes y conectados a arneses o cables especiales que simulaban la flotación o el movimiento lento típico del agua. Después, durante el proceso de postproducción, sus cuerpos fueron reemplazados por dobles digitales, digital doubles, que funcionaban dentro del entorno submarino CGI y se añadió todo tipo de detalle visual como burbujas, corrientes, partículas suspendidas y efectos de luz específicos del agua. Este proceso permitió que las escenas tuvieran un aspecto mucho más fluido y orgánico que si simplemente se hubiese usado pantalla verde sin la creación de entornos digitales reales. Otro desafío colosal en Aquaman fue simular el cabello y vestimenta de los personajes mientras se mueven bajo el agua. En la superficie, el cabello y la ropa responden a la gravedad de manera diferente, pero bajo el agua estos elementos se comportan como si flotaran o se movieran con corrientes. Por esa razón, casi todos los personajes principales tuvieron su cabello generado por computadora en la mayoría de escenas sumergidas, y para hacerlo se utilizaron herramientas avanzadas de simulación que trataron cada mechón de cabello de forma individual en lugar de agruparlos en guías, para que el movimiento fuera más natural y detallado. Esto fue particularmente importante en personajes como Arthur, Aquaman, con su larga melena, así como con Mera y su cabello, que debían verse coherentes con el movimiento del agua y también visualmente agradables sin tapar el rostro del actor. Pero el trabajo digital no se limitó a los personajes humanos. La película también recreó criaturas submarinas digitales de tamaño colosal y comportamiento detallado. Estas criaturas debían integrarse con los actores y con el entorno, y cada una de ellas fue desarrollada con animaciones, texturas y efectos de iluminación que evitaran que se vieran planas o artificiales. Algunas de estas criaturas interactúan directamente con los protagonistas, lo que implicó un cuidadoso ajuste entre la actuación física en set y la animación final en CGI. Además, las criaturas más complejas requirieron sistemas de simulación de músculos y piel para que se movieran de forma creíble, lo cual elevó aún más la complejidad del proyecto. Diversos estudios de efectos visuales participaron en distintas partes de la película, cada uno con tareas específicas. Method Studios trabajó en secuencias clave como la persecución en un pueblo costero y el momento en que Aquaman enfrenta al monstruo Kraten en el Pozo de las Almas. En estas escenas se combinaron sets físicos con paisajes digitales totalmente creados en computadora, lo que exigió una labor minuciosa de composición y animación para que los elementos reales y digitales se encajaran sin costuras. Por su parte, Digital Domain fue responsable de otro segmento importante, la secuencia de la Isla del Rey Muerto, una escena clave donde se reúnen emociones fuertes y efectos submarinos espectaculares. Allí, el equipo digital extendió los fondos naturales filmados en piscinas con un entorno totalmente generado por computadora, incluyendo paisajes, vegetación exótica y efectos de iluminación que evocan fuerzas místicas jugadas por la historia. Estos detalles no solo tenían que verse fantásticos, sino que también debían mantener coherencia con las leyes físicas sugeridas del universo cinematográfico bajo el agua. Además, otros estudios como Scan DFX o RodeoFX contribuyeron con cientos de tomas en la película, desde simulaciones del oleaje y grandes tsunamis hasta escenarios complejos como bosques marinos, observaciones de vida marina y la reacción de luz en superficies de agua en territorios fuera del océano profundo. Cada uno de estos elementos ayudó a construir un mundo visualmente creíble y a justificar por qué Atlantis y otras zonas submarinas tienen una estética propia y única, distinta a cualquier producción previa. La combinación de CGI con efectos prácticos también es notable en la película. Aunque muchas escenas se completaron digitalmente, se utilizó material filmado real en elementos como luces, trajes, maquillajes y artefactos que después fueron ampliados o extendidos digitalmente para empatar con entornos CGI. Esta integración sirvió para mantener un equilibrio entre lo real y lo fantástico, evitando que las secuencias se vieran demasiado planas o artificiales. Otro elemento visual desafiante fue la simulación del agua en sí.
Agua en CGI es infamemente difícil de renderizar debido a su naturaleza compleja, refleja, refracta y distorsiona la luz, siempre en movimiento, con grados de transparencia variables según profundidad y proximidad a la superficie. Simular estos comportamientos de forma creíble requirió herramientas de simulación avanzadas que permitieran representar tanto océanos tranquilos como corrientes turbulentas. Muchas de estas simulaciones debieron combinarse con animación de partículas y efectos de luz realista para lograr el aspecto final que el director James Wan quería, un equilibrio entre espectacularidad y credibilidad narrativa. Finalmente, es importante destacar que toda esta enorme cantidad de trabajo no se hizo de forma aislada ni improvisada. Fue el resultado de miles de artistas y técnicos especializados trabajando coordinados durante años para asegurar que cada una de las más de 2.200 tomas visuales llegara a tiempo y con la calidad esperada. La película Aquaman 2018 es uno de los títulos más emblemáticos del universo extendido de DC y, como toda obra cinematográfica, presenta tanto fortalezas como debilidades. A lo largo de su narrativa, dirección y efectos visuales, se pueden identificar claramente aspectos positivos que la convierten en una experiencia entretenida y memorable, así como ciertos elementos negativos que podrían generar críticas o debate entre los espectadores. Este análisis detallado busca examinar ambos lados de manera equilibrada para ofrecer una visión completa de la película. Entre los puntos positivos, el primero y más evidente es la calidad visual y técnica de la película. Aquaman destaca por sus impresionantes efectos visuales y CGI que dan vida a un mundo submarino completamente imaginado. La ciudad de Atlantis, los paisajes oceánicos, las criaturas marinas y los combates acuáticos están representados con un nivel de detalle extraordinario. Cada secuencia submarina muestra la complejidad de la luz, la interacción de partículas y la fluidez de movimientos que simulan el comportamiento real del agua. Este aspecto convierte a la película en una experiencia inmersiva y espectacular, capaz de atrapar al espectador desde el primer minuto. La riqueza visual también se complementa con un diseño de producción que combina elementos arquitectónicos fantásticos inspirados en la biología marina y la mitología submarina, lo que hace que cada plano sea un despliegue artístico que vale la pena admirar. Otro punto positivo importante es el desarrollo del personaje principal, Arthur Curry/Aquaman, interpretado por Jason Momoa. La película logra presentar a un héroe diferente al estereotipo de superhéroe tradicional. Es fuerte y valiente, pero también inseguro, emocional y con conflictos internos relacionados con su identidad y su origen mixto. Esta dualidad entre su mundo humano y Atlante lo hace más humano y dilatable. Su evolución a lo largo de la historia, desde un aventurero renuente hasta un líder decidido y digno de Atlantis, representa un arco emocional convincente que agrega profundidad a una narrativa que, de otro modo, podría depender exclusivamente de la acción y el espectáculo visual. Además, su relación con otros personajes, especialmente Mera y su madre Atlanna, enriquece la trama al añadir capas emocionales y motivaciones personales a la historia. La química entre los personajes también es un punto fuerte de la película. La relación entre Aquaman y Mera, interpretada por Amber Heard, va más allá de un simple interés romántico. Su vínculo se construye sobre la confianza, la camaradería y la necesidad mutua de enfrentar un mundo hostil y peligroso. Esto le da a la película un equilibrio entre acción y emoción, mostrando que incluso en un contexto épico y fantástico, las relaciones personales son relevantes y significativas. La presencia de mentores y aliados como Vulko, interpretado por Willem Dafoe, también refuerza la narrativa, aportando historia, sabiduría y una guía emocional que ayuda al protagonista a madurar. La acción y las secuencias de batalla son otro aspecto positivo clave. Aquaman ofrece combates submarinos y terrestres con coreografías complejas y una integración perfecta de CGI, armas, poderes y criaturas marinas. La película logra que estas escenas sean no solo espectaculares visualmente, sino también comprensibles y emocionantes. La diversidad de enemigos y la variedad de escenarios, desde arrecifes submarinos hasta ciudades sumergidas, mantiene la atención del espectador y evita la monotonía, algo que suele afectar a otras películas del género.
Además, la mezcla de humor, drama y acción contribuye a que la experiencia sea entretenida y no se perciba monótona. La banda sonora y el diseño de sonido también contribuyen a la experiencia positiva. La música acompaña cada momento de tensión, aventura o reflexión de manera efectiva, y los efectos de sonido subrayan el dinamismo de los combates y la magnitud de los escenarios submarinos. La combinación de estos elementos técnicos crea una sensación de inmersión que refuerza la identidad de la película como un espectáculo épico y cinematográficamente impresionante. Sin embargo, la película también presenta puntos negativos que merecen ser mencionados. Uno de los más señalados por críticos y espectadores es el guión y la narrativa, que en ciertos momentos se perciben predecibles o superficiales. A pesar de la riqueza visual y la complejidad del mundo submarino, algunas tramas secundarias no están suficientemente desarrolladas y ciertos conflictos se resuelven con rapidez o mediante soluciones algo simplistas. Por ejemplo, el antagonista Orm, aunque carismático y peligroso, tiene motivaciones que pueden parecer exageradas o poco profundas cuando se comparan con la profundidad emocional que se le da a Aquaman. Esto genera que el conflicto central, aunque emocionante, carezca de una complejidad que podría haber elevado aún más la película. Otro aspecto negativo es la mezcla de tonos en algunas escenas. Aquaman alterna entre momentos de humor, acción épica y drama intenso, lo cual funciona la mayor parte del tiempo, pero en ciertas secuencias esta alternancia puede sentirse abrupta o fuera de lugar. Algunas bromas, aunque divertidas, restan peso emocional a escenas que por su contexto deberían generar tensión o admiración. Esta fluctuación tonal puede afectar la inmersión de espectadores que prefieren un enfoque más serio o coherente en el género de superhéroes. El ritmo de la película también ha sido un punto criticado. Con una duración de más de 2 horas, hay momentos en los que la narrativa se siente lenta, especialmente durante las transiciones entre la superficie y Atlantis, o en escenas de exploración que buscan mostrar la riqueza del mundo submarino. Estas pausas, aunque necesarias para la construcción del universo, pueden resultar extensas para quienes esperan un flujo constante de acción. No obstante, este defecto es relativo y depende del gusto personal de cada espectador. En cuanto a los personajes secundarios, otro aspecto negativo es que algunos de ellos no reciben suficiente desarrollo. Por ejemplo, Black Manta, aunque tiene presencia y es un antagonista interesante, su motivación y evolución a lo largo de la película no se exploran a fondo, limitando la conexión emocional que el público podría tener con él. Lo mismo ocurre con algunas facciones de Atlantis, se mencionan, se muestran y tienen importancia estratégica, pero no se profundiza lo suficiente en sus culturas, líderes o historias individuales. Esto hace que ciertos elementos del mundo, aunque visualmente ricos, se perciban algo superficiales narrativamente. A nivel de dirección, aunque James Wan logra un espectáculo visual impresionante, algunos críticos argumentan que la película prioriza la espectacularidad sobre la coherencia narrativa en ciertos momentos. Por ejemplo, algunas batallas submarinas, por su velocidad, complejidad y cantidad de elementos visuales, pueden resultar difíciles de seguir para el espectador promedio, lo que disminuye la claridad de la acción y puede generar cierta confusión en el seguimiento de la trama. Sin embargo, este defecto también se ve compensado por la emoción y la espectacularidad que transmiten estas mismas escenas. Otro detalle que algunos espectadores podrían considerar negativo es la dependencia del CGI. Aunque los efectos visuales son impresionantes y esenciales para el universo submarino, algunas tomas muestran un exceso de digitalización, donde los personajes o criaturas pueden verse ligeramente artificiales al compararse con la interacción humana real. Esto es especialmente notable en las escenas con criaturas gigantes o dobles digitales de los protagonistas, donde el realismo se sacrifica a veces por la espectacularidad visual. Sin embargo, la mayoría de estos detalles son sutiles y no afectan significativamente la experiencia general. A pesar de estos puntos negativos, Aquaman logra equilibrar la balanza con sus fortalezas. La película combina aventura, fantasía, acción y emoción de manera que atrae tanto a fanáticos de los cómics como a espectadores casuales. Su mensaje central sobre la aceptación de la identidad,
La responsabilidad de los líderes y la importancia de unir mundos diferentes es profundo y resuena más allá del entretenimiento visual. Además, la química de los actores, especialmente entre Jason Momoa y Amber Heard, aporta humanidad y cercanía a un relato que, por su magnitud, podría haber quedado solo como un espectáculo visual sin conexión emocional. En resumen, los puntos positivos de Aquaman incluyen su extraordinaria calidad visual y técnica, la construcción detallada del mundo submarino, el desarrollo profundo de su protagonista, las relaciones entre personajes, la acción épica, la música y la inmersión general que ofrece. Por otro lado, los puntos negativos abarcan ciertos problemas de guión y narrativa, la alternancia de tonos que puede sentirse abrupta, el ritmo en algunos momentos, el desarrollo limitado de personajes secundarios, la complejidad excesiva en escenas de acción y la dependencia de CGI en algunos planos. Considerando todos estos aspectos, Aquaman se posiciona como una película que vale la pena ver, especialmente si el espectador busca entretenimiento visual, aventuras épicas y una historia de héroes con conflictos internos y desarrollo emocional. Los aspectos negativos son reales, pero no son lo suficientemente graves como para opacar la experiencia cinematográfica en general. Al contrario, los positivos superan ampliamente a los negativos, haciendo de esta película una obra entretenida, emocionante y memorable dentro del género de superhéroes. Cuando Aquaman llegó a los cines en diciembre de 2018, pocos podían predecir el impacto gigantesco que tendría en la taquilla global. La película, protagonizada por Jason Momoa como Arthur Curry, se convirtió rápidamente en uno de los grandes éxitos cinematográficos del año, superando incluso las expectativas de los estudios que la produjeron. Más allá de su historia y acción submarina, su rendimiento económico la colocó entre las producciones más lucrativas del género de superhéroes de todos los tiempos. Desde su estreno, la cinta captó la atención del público en mercados clave alrededor del mundo. Antes de siquiera estrenarse en Estados Unidos, Aquaman ya estaba rompiendo récords en China, donde su llegada a las salas de cine generó ingresos extraordinarios en sus primeros días de exhibición. En ese país asiático, la película recaudó decenas de millones de dólares el primer fin de semana, destacándose como uno de los ingresos de lanzamiento más altos jamás vistos para una película de superhéroes allí. Esta fuerte apertura internacional fue un indicio temprano de su potencial como fenómeno global. Conforme avanzó la temporada de estrenos, Aquaman se lanzó en territorios como Europa, América Latina e India con recepciones muy fuertes. En muchos mercados, la película llegó al número 1 en taquilla en sus primeros fines de semana, superando a otros estrenos importantes del mismo mes y manteniéndose como una de las opciones favoritas entre las audiencias. En España, por ejemplo, su resultado de apertura fue notable, superando incluso en porcentaje de taquilla a otras películas de DC estrenadas anteriormente. En países de habla hispana y en toda Europa, la mezcla de acción, efectos visuales y mitología acuática resultó especialmente atractiva para el público general. La llegada de Aquaman a Norteamérica en diciembre de 2018 consolidó aún más su éxito. En su primer fin de semana de estreno en Estados Unidos y Canadá, la película recaudó decenas de millones de dólares, liderando la taquilla durante las festividades y superando la marca de otros estrenos importantes. Durante sus primeras semanas en cartelera, Aquaman se mantuvo en posición dominante frente a películas de otros estudios, lo que no solo demostró su atractivo, sino que permitió que su recaudación siguiera creciendo de manera constante sin caídas dramáticas. En términos generales, el rendimiento de Aquaman en taquilla fue impresionante. Sumando todos los países donde se proyectó, la película superó con facilidad la frontera de $1.000 millones en ingresos globales. Esta cifra la posicionó como la película más taquillera del llamado DC Extended Universe hasta ese momento, superando incluso a otros títulos exitosos basados en personajes clásicos de DC. Su éxito no solo fue cuantioso, sino también sostenido. Permaneció en las listas de las más vistas durante varias semanas en muchos territorios, lo que ayudó a aumentar aún más su cifra total de ingresos. Una de las claves que motivó su éxito fue la enorme participación del público internacional.
Si bien la recaudación doméstica, Estados Unidos y Canadá, representó una parte importante del total, fue el mercado internacional el que realmente empujó a Aquaman hacia cifras récord. La película caló profundamente en países de Asia, Europa, Latinoamérica y Oceanía, logrando que cerca del 70% de sus ingresos provinieran de fuera de Norteamérica. Esto no solo subraya el atractivo global del personaje, sino también la estrategia de marketing y distribución que hizo que la película estuviera disponible en diferentes fechas y formatos en todo el mundo. El impacto de Aquaman también se sintió en su rendimiento dentro de ciertos países específicos. En India, por ejemplo, la película fue estrenada en diciembre de 2018 simultáneamente en varios idiomas como inglés, hindi, tamil y telugu, lo que permitió una mayor accesibilidad a distintos públicos. Su recaudación allí fue una de las más altas para títulos de Hollywood en ese año, consolidando su posición como un éxito en una industria cinematográfica cada vez más relevante a nivel global. Similares resultados se observaron en países como Alemania, Colombia, Sudáfrica y Tailandia, donde Aquaman recaudó millones de dólares durante sus semanas de exhibición. En Europa Occidental y Oriental la cinta también tuvo una acogida positiva, lo que contribuyó decisivamente al total de entradas vendidas a nivel mundial. La combinación de un presupuesto moderado para una superproducción, comparado con otras franquicias del género, y una recaudación que multiplicó varias veces esa cifra, significó también un enorme retorno de inversión para el estudio. Otro aspecto interesante del impacto en taquilla es que Aquaman no solo superó muchos de sus contemporáneos en el mismo universo cinematográfico, sino que incluso llegó a posicionarse por encima en ingresos a varias películas de DC anteriores. Esto generó un nuevo nivel de confianza en el potencial del personaje y en la dirección creativa que el director James Wan imprimió al proyecto, destacándose por su estilo visual y su tono más aventurero. Tras su éxito en cines, la película no tardó en ser lanzada al mercado doméstico, donde también marcó un hito importante. La estrategia de lanzamiento en home media, DVD, Blu-ray, 4K Ultra HD y formatos digitales permitió que los fanáticos pudieran revivir la experiencia en casa y que nuevos espectadores se sumaran al fenómeno. Aquaman llegó a las plataformas digitales y servicios de compra y alquiler a principios de marzo de 2019, ofreciendo una manera temprana de acceso para quienes no pudieron verla en salas o prefieren ver películas en dispositivos personales. Poco después, alrededor de finales de marzo de 2019, se lanzó oficialmente en formatos físicos como Blu-ray estándar, Blu-ray 3D, 4K UHD y DVD. Estos lanzamientos incluyeron opciones que combinaban discos físicos con copias digitales, permitiendo a los compradores disfrutar de la película en diferentes formatos de alta definición. La edición Blu-ray y 4K UHD fue especialmente apreciada por los aficionados al cine casero por la calidad de imagen y sonido que ofrecía, destacando el colorido y la complejidad visual del mundo submarino que caracteriza a esta película. La venta de versiones físicas de Aquaman también generó cifras respetables en los primeros meses de su lanzamiento doméstico. Los ingresos por ventas de DVD y Blu-ray en Estados Unidos alcanzaron decenas de millones de dólares. Cuando se sumaron las ventas en todos los formatos disponibles, DVD, Blu-ray y tendencias digitales, el resultado final reflejó un interés elevado por parte de los consumidores. Esto también indica que muchos espectadores no solo vieron la película en cines, sino que decidieron adquirirla para su colección personal. Más allá de las ventas tradicionales, la película también fue incluida en múltiples ediciones especiales, paquetes combinados, versiones de colección y formatos de alta gama destinados a coleccionistas. Algunas ediciones venían con material adicional, como comentarios, características detrás de cámaras y contenido exclusivo que enriquecía la experiencia del usuario más allá de la simple reproducción de la película. Estas características aumentaron el valor percibido de los lanzamientos domésticos y ayudaron a mantener la película en el radar del público mucho después de su paso por salas. Con el tiempo, Aquaman ha seguido siendo una presencia habitual en plataformas de streaming, alquiler digital y televisión por suscripción, lo que ha extendido su ciclo de vida más allá del mercado físico inmediato.
La facilidad de acceso en estas plataformas ha permitido que nuevos públicos la descubran años después de su estreno, reforzando su legado como una de las películas más exitosas de DC. En conjunto, la taquilla global y las ventas en medios domésticos muestran cómo Aquaman trascendió de ser una apuesta arriesgada en el universo de superhéroes a convertirse en un fenómeno cinematográfico completo. Su desempeño en cines fue excepcional tanto en ingresos como en recepción del público, y su lanzamiento en casa continuó ese éxito con cifras sólidas en ventas y formatos digitales. Este equilibrio entre éxito en pantalla grande y en el mercado doméstico la convierte en un caso de estudio interesante dentro del cine comercial moderno, demostrando el alcance y la fuerza de una historia bien producida cuando se combina con una estrategia de distribución eficaz y un personaje carismático. Pero detrás de esas imágenes espectaculares y secuencias de acción impresionantes hay un equipo creativo integrado por un director y varios guionistas que moldearon la historia, el estilo y la personalidad de la película. Estos profesionales no solo llevaron a la pantalla la historia de Arthur Curry, sino que también definieron la tonalidad, el ritmo dramático y la visión estética que distingue a Aquaman de otras superproducciones del género. Comprender quiénes son estas mentes creativas y que aportaron a la película ayuda a apreciar más profundamente lo que Aquaman representa como obra cinematográfica. En primer lugar, el director de la película, la persona responsable de liderar la visión general y coordinar todos los aspectos del rodaje, fue James Wan. Wan ya había construido una reputación sólida en Hollywood antes de tomar las riendas de Aquaman. Su carrera había pasado por una variedad de géneros, destacándose inicialmente en el cine de terror con películas que se convirtieron en hits y que definieron tendencias dentro del género. La habilidad de Wan para manejar atmósferas, tensiones y mundos visualmente distintivos fue una de las razones por las cuales fue elegido para dirigir Aquaman. La elección de James Wan como director no fue casualidad. La película implicaba un desafío técnico y narrativo enorme, ya que la mayor parte de la historia se desarrolla en un entorno submarino totalmente creado digitalmente. Esto requiere una comprensión profunda de cómo equilibrar la estética visual con la narrativa emocional, algo que Wan había demostrado en proyectos anteriores donde los efectos, la tensión y el diseño de producción eran elementos esenciales. En Aquaman, esta experiencia se traduce en escenas que no solo son impresionantes desde el punto de vista visual, sino también coherentes en términos de emoción, ritmo y claridad narrativa. Wan también aportó a la película un sentido de aventura y exploración que no es común en todas las películas de superhéroes. En lugar de optar por una narrativa oscura o excesivamente seria, optó por una aproximación más optimista, cargada de color, dinamismo y momentos de humor que equilibran la intensidad dramática. Esta tonalidad vibrante es una de las características más distintivas de Aquaman, diferenciándola de otras películas del género que se inclinan más por ambientes sombríos o realistas. En este sentido, la mano del director se percibe en cada escena que busca sorprender visualmente, pero también emocionar y conectar con el público. Además de la dirección visual, James Wan tuvo un rol significativo en la construcción del tono emocional de la historia. Durante toda la película hay un enfoque claro en el viaje interno del protagonista, su búsqueda de identidad, su crecimiento personal y su aceptación de sus responsabilidades. Estas decisiones narrativas no son solo elementos de guión, sino elecciones de dirección que guían el ritmo, las actuaciones y la forma en que se presentan las relaciones entre los personajes. Esto le da a Aquaman una profundidad emocional que muchas películas de superhéroes no exploran con la misma atención. Junto con Wan, el equipo de guionistas que trabajaron en Aquaman jugó un papel fundamental en estructurar la historia, los diálogos y los temas centrales de la película. Los guionistas son quienes establecen las bases narrativas, definen los diálogos entre los personajes y esculpen la lógica interna del mundo ficticio donde se desarrolla la acción. En Aquaman, varios escritores participaron en el desarrollo del guión, aportando perspectivas complementarias que enriquecieron la trama y le dieron forma hasta que llegó al producto final. Uno de los guionistas principales fue David Leslie Johnson McGoldrick, quien ya tenía experiencia previa trabajando en proyectos relacionados con el universo DC.
Su aporte fue clave para moldear la personalidad de los personajes y refinar la estructura narrativa de la película. Jansen McGoldrick aportó un sentido claro de ritmo y desarrollo de personajes, ayudando a equilibrar la trama entre momentos de acción, humor y drama. Su trabajo consistió en elaborar escenas que no solo avanzaran la historia, sino que también profundizaran en las motivaciones y conflictos internos del protagonista y los personajes que lo rodean. David Leslie Jansen McGoldrick también contribuyó a darle coherencia interna a la película, asegurándose de que, aunque el mundo de Atlantis es fantástico y lleno de elementos extraordinarios, la lógica interna de la historia se mantuviera consistente. Esto es crucial en una película que mezcla realismo con fantasía, ya que cualquier inconsistencia narrativa podría desconectar al espectador. Gracias a su trabajo, Aquaman consigue presentar un universo claramente definido, donde las reglas, los conflictos y las relaciones entre los personajes se sienten creíbles dentro de la lógica de la obra. Otro guionista que aportó a la escritura de Aquaman fue Will Beall, un escritor con experiencia en cine de acción y guiones de superhéroes. Beall contribuyó principalmente en la elaboración de escenas de acción, diálogos impactantes y en la estructuración de subtramas que enriquecen la historia principal. Su trabajo ayudó a construir momentos memorables dentro de la película, tanto en el plano visual como en el emocional, y a equilibrar la narrativa para que no se sintiera monótona o repetitiva. Parte de su labor consistió en crear situaciones donde los personajes pudieran evolucionar, enfrentarse a conflictos internos y externos y tomar decisiones que revelaran aspectos más profundos de su personalidad. Will Beall aportó también al desarrollo de los villanos y personajes secundarios, definiendo sus motivaciones, sus relaciones con el protagonista y su impacto en la narrativa general. Esto fue esencial para que la película no solo se sintiera como una sucesión de secuencias de acción, sino como una historia con arco dramático, conflicto y significado más allá del espectáculo visual. En este sentido, su trabajo contribuyó a darle mayor peso emocional a los enfrentamientos y a las decisiones cruciales que toman los personajes a lo largo de la historia. Además de Jansen McGoldrick y Beall, hubo otros colaboradores en el proceso de escritura que ajustaron y revisaron elementos del guión para aseverar que la historia funcionara de manera cohesiva. El trabajo en equipo entre los guionistas y el director fue fundamental para que cada escena, cada línea de diálogo y cada conflicto tuviera sentido dentro del contexto temático de la película. Esta colaboración también permitió que el resultado final no se sintiera fragmentado, sino que llevara una dirección clara desde el inicio hasta el desenlace. Un aspecto importante del guión de Aquaman es cómo se integra el mundo submarino de Atlantis con el mundo humano de la superficie. Esta dualidad no solo plantea un conflicto externo entre civilizaciones, sino también uno interno en el protagonista que debe decidir quién es y qué representa. Los guionistas diseñaron este conflicto de forma que estuviera presente en cada capa de la trama, permitiendo que el personaje principal crezca y se desarrolle de una manera que va más allá de las habilidades físicas o los poderes. Se trata de un conflicto emocional profundo que, bien articulado en el guión, genera empatía en el espectador. La colaboración entre el director y los guionistas también se extendió a la forma en que se integran los elementos de humor, drama y acción. El guion necesitaba balancear estas tonalidades sin que ninguna opacara a las otras. En Aquaman, los momentos de humor no se sienten forzados, sino que surgen de manera orgánica dentro de la personalidad de los personajes. Esto es resultado de decisiones de escritura que buscaban dar humanidad y naturalidad a los diálogos sin sacrificar la coherencia narrativa. Asimismo, el guión tuvo que incorporar referencias a la mitología del personaje en los cómics, adaptar ciertos elementos para hacerlos comprensibles al público general y actualizar otros para que calaran en un contexto cinematográfico moderno. Los guionistas no solo escribieron una historia de acción, sino que también trabajaron para que esta historia tuviera sentido temático y emocional, creando un equilibrio entre fidelidad al material original y originalidad cinematográfica. Otra contribución significativa del equipo de escritura fue la construcción de subtramas que enriquecen el universo de Aquaman. Estas subtramas incluyen las relaciones entre personajes secundarios, el conflicto político entre los distintos reinos submarinos y la exploración de tradiciones culturales de Atlantis.
Todo esto ayuda a hacer que el mundo ficticio sea más tridimensional y profundo, lo cual no sería posible sin un guión que dedicara tiempo a desarrollar estos elementos. James Wan, como director, también influyó en el guión a través de retroalimentaciones, ajustes y decisiones de dirección que a menudo requieren reescrituras o adaptaciones durante el proceso de producción. Esta interacción constante entre el director y los guionistas garantiza que la película avance con coherencia entre la visión final de la dirección y el texto escrito del guión. En conjunto, el resultado final de la dirección y la escritura en Aquaman es una película que no solo impresiona por sus efectos visuales, sus batallas submarinas o sus secuencias de acción, sino también por su historia integral. La película presenta un equilibrio entre espectáculo y emoción que permite que el espectador se conecte con el viaje del protagonista, comprenda los conflictos internos de los personajes y se sumerja en un universo propio que mezcla fantasía, aventura y drama humano. En resumen, el director James Wan y los guionistas que trabajaron en Aquaman conforman un equipo creativo que unió sus habilidades para moldear una película distintiva dentro del género de superhéroes. La visión de Wan, su enfoque aventurero y su capacidad para equilibrar lo visual con lo emocional se combinan con la labor de los guionistas, quienes estructuraron la narrativa, los diálogos y los conflictos internos de la obra. Juntos lograron dar vida a una historia que no solo es visualmente espectacular, sino también emocionalmente significativa y que ha logrado capturar la atención de millones de espectadores alrededor del mundo. La música y la banda sonora de una película son elementos invisibles pero esenciales. Gran parte de lo que sentimos mientras vemos una historia en pantalla proviene de cómo suena ese mundo, de los acordes que acompañan los momentos de acción, tensión o emoción, y de cómo los temas musicales se entrelazan con la narración. En Aquaman, este componente adquiere una importancia especial debido al carácter épico, aventurero y fantástico del universo submarino que presenta. La música funciona como un puente que conecta la espectacularidad visual con la experiencia emocional del espectador, dando vida sonora a cada batalla, diálogo íntimo, paisaje oceánico o transición narrativa. El resultado es una banda sonora que no solo acompaña, sino que intensifica y profundiza la experiencia cinematográfica de la película. En el centro de la creación musical de Aquaman está el compositor Rupert Gregson-Williams, un músico nacido en Inglaterra con una extensa trayectoria en el cine y la televisión. Gregson-Williams es conocido por su habilidad para fusionar estilos clásicos de composición cinematográfica con elementos modernos y experimentales, lo que le permite adaptarse a diferentes géneros narrativos. En el caso de Aquaman, su misión fue ambiciosa. Debía crear una música que reforzara la sensación de aventura, el batir del corazón en escenas de acción, la majestuosidad de las profundidades marinas y los momentos humanos e íntimos de la trama. Esto implicó diseñar temas que no solo funcionaran durante la proyección, sino que también quedaran en la memoria del público como piezas distintivas que evocan a la película incluso fuera de la pantalla. Desde los primeros acordes de la banda sonora, se percibe una combinación de orquesta tradicional con elementos electrónicos y texturas sonoras acuáticas. Este enfoque no fue casual. La historia de Aquaman mezcla lo orgánico con lo fantástico, lo humano con lo místico, y la música refleja esa dualidad. Por ejemplo, en escenas donde se presenta Atlantis o se revelan paisajes submarinos, los arreglos orquestales pueden evocar una sensación de grandeza y misterio, mientras que los sintetizadores o efectos de sonido específicos generan una atmósfera acuática, como si las notas se movieran con la fluidez del agua. Esta dualidad sonora ayuda al espectador a sentir que no solo ve imágenes en la pantalla, sino que está inmerso en un mundo completamente distinto, con sus propias reglas y sensaciones. Uno de los aspectos más destacables de la banda sonora es cómo los temas musicales refuerzan la identidad de los personajes principales. Arthur Curry, Aquaman, tiene motivos musicales específicos que evolucionan a lo largo de la película, reflejando su desarrollo personal desde un héroe inseguro hasta un líder determinado. Estos motivos no son solo melodías de fondo, sino elementos narrativos que acompañan emocionalmente cada uno de sus pasos. Por ejemplo, en momentos de duda o conflicto interno, la música puede presentar variaciones más suaves o introspectivas del tema principal, mientras que en escenas de resolución o triunfo,
La orquesta alcanza un clímax más potente, con cuerdas, metales y percusión que elevan la sensación de victoria y determinación. Similarmente, otros personajes como Mera tienen temas musicales que refuerzan su fuerza, determinación y conexión con el mundo submarino. La música asigna a cada personaje ciertos colores sonoros que los distinguen, creando una identidad acústica que ayuda al público a seguir y comprender su viaje emocional. El uso de motivos musicales específicos también permite que la banda sonora funcione como un soporte narrativo, aunque el espectador no siempre note conscientemente los temas. Su repetición y evolución a lo largo de la película refuerzan la memoria emocional y la conexión con los personajes. Otro elemento interesante es cómo la música de Aquaman equilibra la acción con la reflexión. Las secuencias de batalla y persecuciones son potentes y dramáticas, con ritmos dinámicos, percusiones intensas y desarrollos orquestales envolventes que subrayan la espectacularidad de las escenas, pero sin resultar abrumadores. Estos momentos muestran la habilidad de Gregson Williams para trabajar con ritmos complejos y estructuras que mantienen la tensión sin perder claridad ni coherencia musical. En contraste, las escenas más emocionales o introspectivas recurren a melodías más suaves, armonías cálidas y líneas de cuerdas que evocan sentimientos de amor, nostalgia o determinación interna. Este contraste no solo mantiene el interés del espectador, sino que también evita que la música se vuelva monótona o repetitiva. La integración de elementos culturales o estilísticos específicos también es notable. Dado que Aquaman trata sobre mundos distintos, la superficie humana y las profundidades de Atlantis con sus propias culturas, la música asume un papel importante en definir estas diferencias. En algunas escenas se pueden escuchar motivos rítmicos o texturas que recuerdan sensaciones ancestrales, como si la banda sonora estuviera evocando un pasado cultural profundo. Esto enriquece la narrativa, ya que no solo se utiliza música para acompañar la acción, sino también para sugerir historia, tradición y legado cultural a través de sonidos específicos. El uso del coro y las voces humanas en ciertos pasajes también aporta una dimensión épica y casi mística a la banda sonora. En momentos clave, estas voces no solo actúan como acompañamiento, sino como capas tonales que transforman la música en una presencia casi tangible y ceremonial. Esto ayuda a crear un sentido de grandeza y trascendencia, subrayando los momentos más importantes de la película, como los rituales, las coronaciones o los descubrimientos personales de los protagonistas. Además de la composición central, la película incluye temas específicos para secuencias clave, como batallas submarinas, viajes a lugares desconocidos o momentos de confrontación entre personajes. Estas piezas no solo sirven para intensificar la acción, sino para darle un perfil distintivo a cada conjunto de escenas.